Amigas, amigos, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Aquí estamos, este lunes 21 de noviembre del año 2022, esperando, amigas y amigos, que nos acompañen hasta las 9:30 de la noche. Tirando, como siempre, este periodista que ama la patria, muy buenas noticias, porque no abundan demasiado en los medios. Y sin embargo, yo te voy a informar sobre una noticia sorprendente. Saben ustedes que la tensión en Rusia por la problemática de la guerra con Ucrania es grave. Esto ocasiona una problemática económica seria para todo el mundo, especialmente para Europa. Y lo sorprendente, ¿qué es, Jorge, que nos quiere contar? Que la Unión Europea, sufriendo esta problemática seria, piensa abastecerse ¿en dónde? En mi país, tu país, nuestro país, la República Argentina, porque 13 embajadores de Europa estuvieron en Vaca Muerta, Neuquén, República Argentina, para firmar convenios que les permita abastecerse de ese gas que tenemos los argentinos. ¿Es una buena noticia? Claro que lo es. La otra muy buena noticia, y ya el tema aquí interno, es que se ha desacelerado la inflación mayorista por segundo mes consecutivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que es de suponer que cuando va el minorista, la inflación baje. ¿Quién lo dice? Yo no, es una información del INDEC. La otra información también muy buena, tengo muchas, es la ocupación de nuestra industria, también información del INDEC, en un 68%. Hablo de la capacidad instalada que no se daba desde hace 7 años. De manera que a pesar de todo, Argentina está saliendo y está creciendo. Esto a pesar de las divisiones de nuestra clase dirigente política argentina. Como de costumbre, te voy a presentar, pero antes de presentarte 3 historias de vida de emprendedores importantes en nuestro país, debo decirte que hoy es el día de la enfermería, de la enfermera, del enfermero. Cuando uno piensa que todos vamos a necesitar en un momento de nuestras vidas la atención de una enfermera, de un enfermero. Cuando uno piensa que esa profesión debería ser resaltada, destacada, valorada, amada por todos, los habitantes no solamente de la Argentina, sino del mundo, las enfermeras y enfermeros. Sin embargo, lamentablemente, no conozco lo que acontece en todo el país, pero aquí, yo soy porteño, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, las enfermeras y los enfermeros son considerados empleados nada más y no le pagan el título que tienen. No le pagan el título que corresponde. Es un desprecio, es una actitud no valorativa de ese ejercicio notable, necesario y fundamental en todas las sociedades, que es la de la enfermería. Enfermeros y enfermeras de mi patria, mi corazón y mi mente con ustedes siempre. Ahora sí, entonces, como de costumbre, 3 historias de vida para todos ustedes. Atención, país. Carlos, muchísimas gracias por prestarte a este reportaje. Querido empresario amigo, que aunque no te guste, sos un ejemplo por seguir. ¿Cómo estás? Jorge, ¿cómo estás vos? Acá, por suerte, bien. Estoy iniciando esta charla, que la verdad que es un gusto volver a encontrarte.
Bueno, el gusto es mío por varios motivos, te lo dije fuera de cámara, lo vamos a ir reiterando. Pero lo primero que quiero saber, ¿dónde naciste, Carlos? Yo nací en el año 59, noviembre del 59, en Pigüé, provincia de Buenos Aires. Mi padre, estuve hasta los 5 años en esa localidad. Mi padre trabajaba en una empresa que lo hacía que nos tengamos que mudar cada 2 o 3 años. Terminé la secundaria en San Isidro, Buenos Aires, por el trabajo de mi padre, y después mi padre se vuelve a ir al interior y yo me quedo viviendo solo en la ciudad de Buenos Aires, estudiando Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires a los 18, 19 años, y ahí vivo solo, me recibo, trabajo todo el tiempo, me recibo de contador público, y bueno, y un poquito en esos 10 años de vivir solo, haberme recibido, estar trabajando, da origen a una relación con un señor que se llamaba, o se llama, porque para mí siempre está entre nosotros, Raúl Tomás, que da un poco el nombre a la empresa que hoy presido. Bueno, ahora vamos a seguir con eso. Vamos a tener, como te dije, fuera de cámaras, Dios quiera así sea, una información formativa sobre toda tu vida y sobre toda tu empresa. Pero dijiste algo, Tomás no está, pero está, porque todos los seres que amamos y nos han querido siempre están como mi madre. ¿Tu padre y tu madre viven, Carlos? No. Mi padre se fue en el año 1998 y mi madre en el 2008. ¿Y cómo se llaman, papá y mamá? Mi padre se llama Ulderico, que yo tengo ese mismo nombre también, y mi madre Irma, argentina, que es de Pigüé, mi madre, que tenía campo en esa zona. Partieron, me tuvieron, cuando escucho a las chicas preocupadas por el tema de ser madre y la edad y demás, mi madre en el año 59 me tuvo a los 43 años. O sea, que tenía una madre que aparte nací en Pigüé, no nací en un centro tecnológico de medicina de la época. Así que bueno, nada, siempre me río con mis hijas y le digo, no se preocupen, tienen mucho tiempo. Qué grande Irma, qué grande la abuela. Y dime, ¿y qué fueron tus padres para vos, Carlos? Para mí mis padres fueron un ejemplo de unidad, de comunicación interna. Era mi padre una persona muy formal, muy recta, y mi madre era muy divertida. Era el regazo que uno iba a buscar siempre para contarle las macanillas que hacía uno en la juventud, cuando yo pensaba que viví con ellos hasta los 17, 18 años y después me quedé viviendo solo, ¿no? Pero durante todo ese periodo la vieja era la contención y el viejo era el que te marcaba la cancha. Qué linda pareja, ¿no? A veces los polos opuestos, como la física y el amor, se atraen, ¿no? Dime, Carlos, ¿tienes hermanos, amigo? Tengo una hermana 2 años mayor que yo, vive en la ciudad de Buenos Aires, se dedicó toda la vida a la docencia, profesora de matemáticas, una excelente profesora. La verdad que de eso hizo una familia con mis 2 sobrinos, y bueno, una luchadora de la educación. Qué bueno eso, de eso vamos a volver a eso. Y claro, no vino una nena a molestar a tu hermana, que se llama María Cristina. María Cristina tuvo un nene con el que jugaba, casi un muñeco, más o menos así, ¿no, Carlos? Sí, eran 2 años, sí. Era como, o sea, tenía la función casi de mi padre, era la que ordenaba, era que había que cumplir mi hermana y mi padre eran los que marcaban la cancha todo el tiempo y mamá era la que toleraba los desvíos, para sintetizarlo. Bueno, vos dirás, pero este hombre, qué periodista loco, no me dijeron de este reportaje, ¿de qué se trata? Y se trata, Carlos, de revalorizar el sentido de la familia, porque entendemos, creo que lo vas a compartir, estamos revalorizando el sentido de la vida. Una hermana docente, una maestra, que yo suelo decir palabra sagrada, que de alguna manera, pienso, ha venido a tu vida como empresario, tal vez iluminó sin saberlo, Carlos,
esta formación que logras de estudiantes de escuela, 40 escuelas técnicas, haciendo de una empresa argentina algo fundamental como es la capacitación y la educación. Pero a eso vamos a llegar. Gracias por permitirme esto. Pero un hombre tan activo, cuando era un pibe, 18 años un pibe, que salió a lucharla solito, vivir solo, pero fuera de cámaras me has dicho que de alguna manera, pienso yo, si no es así dime, hay un sostén a esa hiperactividad de Carlos, que es el amor de tu vida, tu esposa. Sí, correcto. Cecilia, nos casamos coincide cuando yo comencé a estar en esta empresa, Tomás Hermanos, coincide con el año del casamiento. Empecé en enero del 87 y en septiembre nos casamos con Cecilia, que es abogada, que es bien porteña y que en el año 89, cuando nace nuestro primer hijo, le dije, bueno, tengo que estar a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en una ciudad de 18 o 20 mil habitantes, con algunos problemas estructurales de inundación en ese momento. Le digo, pero hay que estar allá si queremos jugarnos a tener un proyecto desde el punto de vista empresario, económico. Bueno, y ahí fue donde dijo, sí, por supuesto, y nos vinimos a vivir a la ciudad de Carlos Casares. Mira vos. Y me has dicho fuera de cámaras también, o en esta charlita, ya ingresamos en el tema empresarial, Carlos, me has dicho que, bueno, hay un fruto de ese gran amor con Cecilia, que son tus hijos. Has dicho algo así como 3 hijos. ¿Cómo se llaman? Sí, el mayor es Juan, que nació en el año 89, tiene 33 años, es licenciado en Administración de Empresa y está trabajando, hoy es un gerente acá de la compañía. Tuvo la suerte de trabajar en 2 empresas más antes de venir a trabajar con nosotros. Después está Carmen Borla, que tiene 30 años, nació en el 92, vive en Nueva York hace 10 años, se fue a estudiar comedia musical, es cantante y actriz, así que paso el chivo y es simplemente Borla Carmen o Carmen Borla en YouTube, en todas las plataformas de música se la puede ver. Estudió allá, vive allá y es una persona maravillosa con una pasión por el arte. Y después la más pequeña, Clara Borla, que acaba de recibirse de psicóloga en la Universidad de Buenos Aires y está preparando su tesis y se vino a Casares, donde nacieron, o sea, donde vivieron toda su infancia, se vino a ayudar acá a trabajar la parte de recursos humanos durante la mañana y la tarde trabaja sobre su tesis. Pienso, Carlos, que como tengo una hija mujer, con las chicas a veces los padres se entienden con la mirada, ¿o no? Sí, qué sé yo, debe haber algunas tendencias, pero yo generalmente me entiendo muy bien con los 3. O sea, tengo una buena... Tal vez el ejercicio de estar siempre trabajando in company con la gente de la empresa o con la gente, nuestros clientes, que es una de las patas fundamentales del negocio. Nada, y mi estilo me llevo bien. Te aclaro que de repente uno tiene la mirada desde su lado, ¿no? Con mi mujer tienen una comunicación tal vez mucho mejor que conmigo, y más las mujeres contando sus cuitas. Y tal vez para la flexibilidad de las cosas de la vida, yo hago el papel que hacía mi madre en mi casa. Como que soy el más permisivo, el más tolerante, y mi mujer es como corresponde y como se necesita, es la gran consejera. Yo también lo soy, ¿no? Pero ella creo que tiene sabidurías que yo no tengo. Qué lindo. Bueno, a ver, ese joven contador que eras, Carlos, que ingresa a Tomás Hermanos, fuera de cámaras me has dicho algo hermoso de Tomás, porque yo te dije, sin estudiar mucho,
tu vida empresarial, noté que Llorente ingresa uno de los Tomás creo, uno de los Tomás, vos me vas a decir cuál, porque después, como 20 años después, ingresan los otros dos hermanos, ingresan como vos y terminan, Tomás, siendo los dueños de la empresa, creando una nueva empresa que tiene ya más de 100 años, ¿no? Pero después ingresás vos con Tomás, en Tomás Hermanos, y pasa lo mismo. Siendo vos un joven contador, pasás a ser hoy el presidente de la empresa que has hecho crecer muchísimo. Contame esa historia. Esta empresa tiene sus orígenes en una casa de ramos generales, ahí por los años 1880, 1890, en esa época estaba, obviamente, el ferrocarril estaba avanzando en toda esta geografía, y las casas de ramos generales cumplían un papel, obviamente, muy importante, porque todos la gente que vive en la parte urbana, como en la parte rural, que era mucho mayor a la que hoy viven, se acercaban acá a la ciudad, al poblado, y se abastecían. Esta familia Llorente, que tuvo algunos miembros de esa familia ocupando cargos políticos y en bancos importantes. En algún momento llegan los Tomás, que eran inmigrantes asturianos, por esas cosas de la vida, a mediados del siglo pasado. Estaba la costumbre de aquellos que, digamos, se distinguían por el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, y por sus habilidades y sus capacidades, la posibilidad de habilitarlos. Entonces estaba el famoso concepto de ir habilitando, que tenía obviamente el líder de los Llorente a esta familia, hasta que por un problema, no problema, sino por la misma evolución de las familias, los Tomás ocupan el espacio de liderazgo de la compañía y toman la mayoría accionaria, la cual uno de esos inmigrantes se retira a los 60 y pico de años y deja en manos durante 20 años de dos accionistas minoritarios la compañía, hasta que aparece Raúl Tomás, que es el hijo de estos inmigrantes, con el cual yo trabajaba profesionalmente a los 24, 25 años en cosas nada que ver con el sector agropecuario, pero bueno, fuimos teniendo una relación, él conociéndome profesionalmente y humanamente, así como yo a él también, y él tenía la carga de tener una empresa que tenía su nombre, su padre estaba retirado, los accionistas minoritarios estaban envejeciendo y había que tomar una decisión de hacer algo con la compañía año 87. Y ahí es donde me dice, Carlos, ¿por qué no te vas por unos meses a Casares y ordenás la empresa, y después la seguís manejando desde Buenos Aires? Como te comentaba, yo estaba con planes de casarnos con Cecilia, y bueno, el 87 de 3 o 4 meses se convirtieron en 35 años de estar acá al mando de la compañía, y bueno, y casi viviendo en Casares. Te diría que el 70-80% del tiempo. En su momento era el 100%. Bien, también, pero me dijiste algo fuera de cámara que, si te parece bien, me encantaría que lo repitas, que está ese hombre. Evidentemente lo has querido y te ha querido mucho. Raúl Tomás, así como te conté que el padre fue uno de los inmigrantes asturianos que llegó y dormía en el mostrador de la Casa de Ramos Generales y fue ganando el espacio, el liderazgo, la capacidad, el esfuerzo, logra tener un control de la compañía, y después se la delega a socios minoritarios que con el tiempo ellos no logran profesionalizar a la empresa, y el hijo, Raúl Tomás, es donde a mí me convoca y me dice, venite que tenés que revisar la empresa que es de la familia, pero él estaba con ocupaciones de otra índole en otro sector y no podía dejarlas porque es muy importante. Raúl, 20 años más grande que yo, economista, contador, un tipo exquisito desde el punto de vista de su capacidad de empatía, su capacidad de comunicación, su formación. Él había estudiado en Francia, había trabajado en Europa, o sea, una persona
que no se había dedicado al negocio familiar, pero sí había desarrollado su negocio, digamos, su vida profesional. Entonces me hace el convite este que te digo. ¿Qué pasa con Raúl? Raúl era mi cable a tierra, porque yo con 27 años vine en una época difícil, había habido excesos de agua era el segundo año 87, cortados caminos, pérdida de producción, y teníamos que, en ese momento, para dimensionar, la empresa tenía 54 personas, y yo tuve que tomar la decisión de achicarla a la mitad, o sea que no era mi llegada acá no fue una alegría para la gente. Tuve que desvincular a 27 personas, y lo cuento con mucha tristeza porque en ese momento, aparte con inundación y demás, las posibilidades laborales eran difíciles. Por suerte hoy somos 270. Esto lo digo porque hasta parece loco, ¿no? Pero se multiplicó por 10 la cantidad de gente que pudimos dar, pudimos tomar un camino. Obviamente desde el año 87 hasta hoy, no todo fue un sendero de rosas. Obviamente, imagínate que, claro, hubo inundaciones, hubo falta de agua, hubo precios malos, hubo altas tasas de interés, hubo devaluaciones. En esta Argentina tan galopante, si se quiere, pero que realmente no podemos quejarnos porque todo lo que hicimos y todo lo que creamos y todo lo que, y me voy a nivel personal, lo que yo logré en mi vida, arranqué con una VIC. Yo no tuve ni la suerte ni la no suerte, simplemente no tuve, mis padres eran clase media, que a mi hermana y a mí nos dejaron unos pequeños departamentos y punto, y el resto fue resultado del esfuerzo, la suerte, el tener buenos equipos. Pero bueno, ese señor Raúl Tomás fue el que me dio la oportunidad y se jugó, en definitiva, a que yo lidere la empresa con mis subidas y bajadas, porque un muchacho de 27 años, que por más que trabajaba de muy joven, arranqué a los 20 años, te das cuenta que lidiar con situaciones que te acabo de nombrar, o sea, a nivel personal, encarando una familia, viviendo en una localidad nueva y en un sector y en un país que con sus buenas y sus malas, bueno, nada, uno no siempre tenía la mejor fortaleza o el equilibrio necesario para encarar cada momento. Él me permitía, sin estar laburando codo a codo, en las charlas y cuando nos juntábamos a cenar, encontrar el punto de equilibrio y un poco coachearme, como se dice ahora, para resetearme y seguir empujando el carro. Claro, te tenía como un hijo, Carlos. Y te diría que sí, para mí era el hermano mayor. Llegaba a hablar de todas las cosas de la vida, no solamente del trabajo. ¿Viste cómo es esto? La vida está llena de cosas, ¿no? La vida está llena de cosas. Bueno, esas 20 y pico de personas que te tocó porque la situación y los vaivenes de la economía de nuestro país, tan difícil para crecer, y vos lo lograste, hoy son 270 personas. Tuviste, siendo un muchachito, que tomar decisiones favorables para la empresa, porque hoy le das trabajo y cuando descansás, supongo, esa hermosa tarea de generar y dar trabajo. Pero, Carlos, vamos a que me cuentes la historia, porque te empezaste a diversificar. Contame todo lo que hacen en la empresa, lo que hicieron, hasta llegar, entre otras cosas que a mí me parecen sumamente ejemplares, que es la capacitación, la formación, la orientación, el estímulo para nuestros jóvenes. A ver, contame esa historia. Primero quiero dejar un mensaje a los jóvenes, que siempre se habla de que la solución en Argentina es no estar en Argentina para los jóvenes, y yo opino todo lo contrario. A pesar de que tengo una hija que antes de empezar a su mundo laboral se fue a vivir por un problema de pasión por el arte. Es un artista. En otro país.
Sí, y canta. Y bueno, ella quería estar en ese lugar y se ganó una beca, entonces, pero yo siempre le digo a los chicos que, o por lo menos no podemos quejarnos, y menos adelante de los chicos, y menos a las personas que tuvimos la suerte de poder hacer cosas, ni fugarnos al país de al lado para ver si pagamos menos impuestos. Yo sé que es muy triste ver la Argentina rodeada de violencia y de marginación y de pobreza, y también sé que tenemos a veces administradores públicos que no están a la altura de las circunstancias, ni en los valores, ni en las capacidades de liderazgo, pero yo no puedo, a pesar de que ya llevo 35 años, como te digo, en esta empresa, pero arranqué hace 42 a trabajar. Argentina, y acá hay un montón de chicos, y ahora te voy a contar un poquito lo que vos me decías. Hay un montón de chicos que les va muy bien, algunos con la posibilidad de haber tenido un título de grado y otros no, pero, pero tienen capacidad de evolucionar. Yo cuando vengo acá, como te contaba, tuve que hacer esa reducción porque tenía que llegar a que la empresa tenga fibra y no grasa, y necesitábamos hacerla. No teníamos problemas gravísimos, pero sí tenemos problemas en todos los sectores. No hay un problema de fondo, pero sí había que ordenar. Esos años, en los años 90, tenemos que recordar que la tasa de interés a nivel internacional era alta. Imagínate lo que era a nivel local. El valor de los commodities, a pesar de que vivimos un periodo sin retenciones de los commodities agropecuarios, eran bajos, o sea, los valores de los commodities eran muy bajos, y si además tenías problemas de producción en la zona donde vos estabas, eso hacía que el cóctel era difícil de administrar. Así fuimos transcurriendo los años 90, hubo un año muy bueno por una seca que tuvo los Estados Unidos, pero fue pasajero. Al siguiente año la oferta volvió a satisfacer la demanda y los precios volvieron a bajar. Ese espejismo hizo que muchos nos entusiasmásemos y empezásemos a ampliar, a hacer inversiones, la cual yo fui uno de ellos. Por suerte los pudimos llevar todo adelante, y a fines de los 99, antes de salir de la convertibilidad del año 2001, yo me acerco a una persona que había conocido, que trabajaba en una compañía muy importante del sector agropecuario y que se había alejado y había puesto una consultora. Esa persona, que hoy es un gran amigo, y te estoy hablando ya de hace más de 20 años o 20 años, le pido que me dé una mano porque necesitaba coachearme con alguien más que no sea mi amigo Raúl Tomás y socio Raúl Tomás. Esa persona muy conocedora del sector, acordémonos que Raúl no estaba específicamente sus tareas profesionales en el sector agropecuario. Con él logro lo que me hacía falta, más finito, para hacer un cambio de tendencia dentro de la compañía, y fue otra vez un año de ajuste y un año de incorporar gente. Yo a todo esto ya tenía mis 40, o estaba por ahí, o 39 o 40 años. Fue un momento de mucha presión sobre mí porque la convertibilidad hacía muy rígido el negocio, empezaba a haber problemas de confianza a nivel económico, o sea, se había puesto difícil, muy tensa el sector. Los precios seguían muy bajos. Bueno, la situación es que antes de salir de la convertibilidad, yo empiezo a incorporar equipos, o 2 o 3 profesionales, de las cuales buscamos personas que tuviesen entre 10 y 15 años más jóvenes que yo y sean talentosos. Con esa persona que te digo que tiene una consultora, trajo a una persona especializada en la parte de recruiting, de recursos humanos, y con ella fuimos buscando a esas personas para liderar un cambio y empezar a hacer una expansión de la compañía, o sea, digamos, en círculos concéntricos sobre la localidad de Carlos Casares, abrir sucursales, hacer plantas de silos nuevas,
bueno, hacer toda una planificación a 10 años, y la idea era que yo con 40 años y ellos con 30, yo todavía tenía mis 20 años de crecimiento desde el punto de vista, y yo podía transferirle todo mi conocimiento y crecer con ellos mismos, con ellos. O sea, el famoso tema de la curva. Uno cuando llega a los 60 empieza a aplanarse la capacidad te diría, de asombro, y a pesar de que todos los días se aprende algo, obviamente no es la avidez del aprendizaje que uno tiene a los 40 años, y además por tener más años uno ya ha vivido más momentos. Y todo eso transferírselo a estos jóvenes, que hoy uno de ellos es mi socio, mi mano derecha. Uno de ellos se fue hace poco, pero tuvo casi 20 años en la compañía. En su momento hubo otros profesionales que entraron y también hicieron su paso, y hoy son profesionales independientes, y la cual se han formado acá. Y bueno, y así como te decía que fuimos creciendo y hubo personas específicamente importantes a mi lado, también los hubo en todas las áreas de la empresa, porque al empezar a crecer empezás a demandar gente y estás haciendo todo el día búsqueda. De hecho, hoy está sucediendo eso. Hoy estamos haciendo búsquedas en todos los sectores, en la parte de operaciones, en la parte de administración, en la parte comercial, en la parte de logística. O sea, por suerte, bueno, hay trabajo en esta Argentina, que a pesar de lo difícil que es, y tener una seca, que es un elemento que yo nunca lo había visto, hoy es una situación muy particular, es una situación particular para el sector agropecuario, que vamos a ver cómo se desarrolla durante el año, fines todo lo que queda del 22, y el fruto de ese trabajo que lo vamos a ver en el 23. Y así que, sintetizándote, hoy Tomás Hermanos es una empresa que comercializa granos y oleaginosos por más de 1.300.000 toneladas. Vendemos insumos agropecuarios que son fitosanitarios, fertilizantes, semilla, y después hacemos siembra en campos de terceros. O sea, nosotros sembramos cerca de 35 o 40.000 hectáreas, de las cuales un 70% trabajamos en forma asociativa con los dueños de la tierra, con un concepto de sustentabilidad y del famoso win-win. Cuando el año viene muy bueno, el dueño del campo se lleva más que un buen alquiler, y cuando el año viene muy malo, el que trabaja el campo, hace el desarrollo tecnológico e invierte los insumos para lograr el fruto, bueno, cuando viene un año malo te genera colchones y no perdés el capital de trabajo, y los dos logran los objetivos. Uno, hacer cultivos, y el otro, hacer cultivos, tener una renta y cuidar su tierra. Pero bueno, ya me fui casi como que te llevé, te hice un panorama muy, muy amplio. No, muy interesante, porque lo que no se diga acá va a aparecer en un documental, como te lo dije fuera de cámaras, con una locución de primera línea, con un guión, con algo interesante para que la gente, si quedó algo por no se conoce, ahí se va a conocer todo. Pero insisto en esto. Cuando se cae la Unión Soviética, Carlos, Finlandia tenía un solo mercado cautivo, que era la Unión Soviética. Eso le trajo un gravísimo problema en ese entonces, llegando a tener 23-24% de desocupados. ¿Te imaginas? Acá desocupados algo comen en estos lares, ¿no? En nuestra tierra. Imagínate hielo, ibas a comer hielo. Con lo poquito que tenían los finlandeses de ese entonces, la dirigencia dedicó a capacitar a su gente. El 50% del capital que tenía el Estado a capacitar a su gente. Vos tienes la visión. Yo te decía también que fuera de cámaras que educar también es una cuestión empresaria en el mundo, donde hay creatividad, inteligencia, visión. Vos lo haces con tu empresa, con 40 escuelas técnicas. De eso me hablas un poquito y después vamos a ver cómo seguimos. Te cuento de esta segunda parte de mi liderazgo en la compañía.
y que viene todo este recambio generacional, toda esta gente joven, el primero que tenía que ir a la escuela de nuevo era yo. O sea, entonces ahí hago un posgrado en una universidad muy conocida en Argentina y hago determinados cursos focalizados, guiado por la persona esta que me coachaba y me dice, bueno, y vos tenés que hacerte cursos especiales de negociación, cursos especiales de administración de recursos humanos. Bueno, un posgrado, no digo que era un máster, pero fue un posgrado de 6-7 meses, bastante interesante. Bueno, así que el primero que tenía que abrir la cabeza otra vez y los libros era yo. A partir de eso, y cuando vino esta gente joven, empezaron a surgir muchas ideas, porque yo siempre dije que todos este equipo que se fue armando son tipos muy atractivos y con capacidades altas, muy altas. Y a partir de eso y de ese cambio de ideas empezó a surgir el concepto de la participación en determinados, en el tema de formación y educación. Entonces, después de que el número uno que fui yo y que soy yo fue a la escuela, también fueron algunos de ellos a hacer alguna maestría, y empezamos a pensar en todo el trabajo de formación para adentro. Para adentro significa dar cursos de especialización, herramientas de escritorio, o sea, empezar a capacitar a nuestra gente, que no todos venían con las herramientas, y generamos determinados programas dentro de la compañía para fortalecerlos. Y después empezamos a mirar un poquito qué hacer para las comunidades sobre las cuales trabajamos y estamos relacionados. Entonces, uno de los puntos fue el tema educativo. Vos sabés muy bien que cuando empezás a tener una empresa con tantos años, conocida, que ha tenido sus momentos espectaculares y sus momentos no tan espectaculares, pero generalmente sos un referente para tratar de ir a buscar financiación para determinados emprendimientos de todo tipo, deportivos, educativos, sociales, la peña del asado, qué sé yo, todo el mundo está viendo como que le podés sacar algo a la empresa. Entonces teníamos que focalizarnos, de decir, bueno, nuestro presupuesto y nuestros recursos y nuestros esfuerzos de nuestra gente, vamos a focalizarlo en el tema educativo. Más allá de el dentro de la compañía, empezar a hacerlo afuera. Entonces ahí generamos 2 proyectos, que en realidad la idea central era darle algo a las comunidades y que además eso sea liderada por nuestra gente. Entonces el primer proyecto que se pensó fue Sembrando Futuros, que esto eran equipos, que es todo voluntario dentro de la compañía, en la cual vos los invitabas con un programa de acercarse, nosotros, los chicos del equipo nuestro, acercarse a alguna escuela, obviamente prepactado todo esto, y pasar un día enseñándole y transmitiéndole temas del sector agropecuario Hermosos. a los chicos de primaria. Hermoso. Y además colaborar con algún trabajo en particular, una pintada, una reparación, o sea, dejar algo material y algo intangible. Bueno, ese fue el primer programa que después, obviamente, con la pandemia lo tuvimos que suspender. El otro programa, nosotros acá, muy cerca de la Casa Central, en Carlos Casares, tenemos un campo que no es nuestro, lo alquilamos, un contrato a largo plazo, es un pequeño campo, 50 hectáreas, en la cual lo llamamos CTT, Campo Tecnológico Tomás. ¿Cuál fue la idea? Acordate que una de las 3 patas de nuestro negocio, la comercialización de grano, insumos y la producción propia, en la producción propia hay un equipo de ingenieros agrónomos, muy lindo equipos, jóvenes, empujadores, en la cual les proponemos que hagamos un lugar, un espacio que sea nuestro y que en ese lugar traigamos todas las novedades que el sector va desarrollando año a año, invitando a las empresas. No es un campo experimental, es un campo en donde se aplica tecnologías y buenas prácticas
de agricultura. Entonces, eso se hizo hace ya 4 o 5 años y empezamos a hacer jornadas abiertas para la comunidad, clientes, profesionales de la zona. Después de la primera experiencia surgió, ¿y qué pasa si no hacemos el CTT joven, el campo tecnológico Tomás, pero para jóvenes? Esto fue un año antes de la pandemia y dijimos, bueno, si sale bien, lo vamos a hacer cada 2 años porque requiere un esfuerzo muy grande logístico, requiere o sea, que toda la gente, acordate que siempre acá no es que uno va y contrata un llave en mano para atender a los jóvenes que vinieron. La primera vez que lo hicimos fue un día y vinieron 650, 700 chicos. Y esto fue, te decía, 2 años antes de la pandemia. Y bueno, y lo llevamos adelante. Tuvo una repercusión muy fuerte a nivel educativo, y te voy a contar un poco el concepto general. El concepto general son chicos de distintas escuelas, técnicas como no técnicas, con la idea de último año del secundario y el anteúltimo año del secundario, en la cual se les cursa una invitación y se les ofrece un día, una mañana y una tarde, porque decíamos turno mañana, turno tarde, se les va a mostrar todas las últimas actividades, innovaciones que tiene el sector agropecuario, para que vean que el sector agropecuario es tecnología, es innovación, es buenas prácticas, que se está pensando en el medio ambiente, que hay formas de trabajar la tierra y formas de aplicar los productos en forma controlada, que hay legislación, que hay determinados encuadres, que no necesariamente tenés que estar arriba de un caballo corriendo una vaca, ni estar arriba de un tractor quemándote los hombros, porque hoy los tractores tienen piloto automáticos, hicimos una muestra dinámica en la cual vos ves un tractor que obviamente podría ir atrás de una sembradora, una fertilizadora o lo que fuese, y el piloto va tomando mate y saludando a los chicos, porque está todo programado y tiene una precisión enorme, mucho más que la del hombre. Y todo esto es tecnología, y por eso los chicos, si les gusta sistema, les gusta la programación, acá encuentran trabajo. Si les gusta el cuidado del buen ambiente, administrar buenas prácticas agropecuarias, también se encuentra el lugar. Por supuesto que si les gusta la parte financiera, también, administrativa. O sea, el sector tiene demanda un montón. Entonces, ¿cuál es el objetivo? A pesar de que vos decís, bueno, pero los chicos que viven en las ciudades, en las ciudades que están relacionadas con el sector agropecuario, conocen mucho de campo. Y no es así, porque no todos los chicos que están en las ciudades de 20, 30, 40, 50 mil habitantes, están relacionadas con el campo, porque si el padre tiene campo o alquila campo o es un contratista, si le gusta lo va a acompañar al padre al campo y va a ver todo eso. Pero sabemos muy bien que los adolescentes a veces están pensando, como corresponde en esa época, tener otros programas. Entonces la idea de esto es decir, bueno, mostrémosle un día y invitamos empresas que son las que llevan adelante todas estas herramientas, invitémoslos y dejémosle una semillita a cada uno para que piensen, aquellos que tienen posibilidad de hacer una carrera de grado, que tienen un montón de alternativas en los lugares donde viven. Maravilloso. O aquellos que no tienen la posibilidad de hacer una carrera de grado, que piensen que en este sector y con algunas capacitaciones tranquilamente pueden desarrollarse laboralmente. Si por supuesto se van a estudiar y después se van a otro lado, bárbaro, pero que en estos lugares chicos a veces hay mucha necesidad y mucha demanda de jóvenes para que se comprometan con el proyecto. Maravilloso, realmente maravilloso. Carlos, felicitaciones. Hace muchos años que decimos, sin educación, sin ciencia, sin tecnología. Hoy, con la robótica, la automatización, la informática, no podemos generar trabajo. Tú lo haces, amigo mío. Mira, por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Dios quiera
permita darte un abrazo personalmente, conocer al amor de tu vida, Cecilia, pasar algo de tu hija, la artista, una hija artista, nada menos. Di algunas cositas que este periodista no te ha preguntado, te falta decir, pero inmediatamente con tu anuencia vamos a presentar un documental de todos tus emprendimientos. Y también te pregunto, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta charlita, este diálogo que me has permitido? Nada, muy divertido, porque realmente el hecho de que tengas que contar cosas de tu vida y como vos bien dijiste, atrás de cualquier empresa más menos exitosa o cualquier trabajador o cualquiera de los que están dentro de esta organización, hay una vida, hay una familia, hay un mundo, hay un montón de amigos. Entonces, está bueno que acá no hay genios. Yo no creo en los genios y los que creen que todo lo pueden saber. O sea, realmente yo creo muchísimo en los equipos y mucho en la confianza de la gente. Para mí el tema, yo siempre digo, mira, te voy a contar algo. Bueno, me encantó la nota, si es por eso me encantó, pero te voy a dejar otro mensaje que siempre se lo digo a los jóvenes, y más cuando hacía el recruiting, o sea, yo estaba en las charlas de las primeras entrevistas con los jóvenes. Cuando confirmamos a alguien para que ingrese, yo le decía, mira, yo te doy el vaso, este vaso te lo doy lleno de confianza. Tomá, te lo doy a vos. Jorge, lo único que te pido es que no le saques una gota. No tenés que demostrarme la confianza, ya la tenés. Lo único que no le saques ninguna gota. Entonces yo me daba vuelta y confiaba plenamente en él. Tuve mis decepciones, ¿no? Pero te diría que el 70, 80% o 90% la pegué. Porque no me tuve que hacer el desgaste de probar si era confiable o no, sino que me jugué a dársela por percepción, por lo que fuese. Pero para mí eso es fundamental, y en la vida es fundamental eso, si no, es imposible crecer. Si vos no tenés la posibilidad de delegar confianza en el desarrollo de la familia o de una empresa, vas a hacer lo que te da tus capacidades personales, si no es imposible. Amigas y amigos de toda la República Argentina, les presento con inmenso placer un empresario argentino, constructor de una hermosa familia, constructor de una empresa, un hombre con sentido de comunidad, como lo han podido apreciar, y fundamentalmente con esa misión que pareciera haberle dado la vida de apostar a la educación. Y ha hablado bastante de una palabra que en estos tiempos vengo escuchando de algunas personas como él, que es la palabra confianza. Confianza tan necesaria entre los miembros de una comunidad para el crecimiento de la misma. Reitero, una empresa, un hombre, ejemplo por seguir. Atención, país. Tomás es una empresa que hace honor a la palabra y a la confianza. Nació como cualquier otro típico almacén de ramos generales de nuestro país y evolucionó. Es una firma argentina consciente de sus desafíos y oportunidades. Su mejor plan de negocios es la reinversión de utilidades en prestación de servicios para sus clientes. Propone negocios de siembras asociadas a largo plazo, con alta tecnificación y excelentes resultados. Su sistema de trabajo colaborativo garantiza resultados económicos, sociales y ambientales. Está certificada en los más elevados estándares de calidad y sustentabilidad. Es líder en multiservicios para el agro y se especializa en dar respuestas a medida para cada uno de sus clientes. Comercializa granos con el mejor respaldo financiero. Provee insumos de marcas líderes. Cuenta con logística y asesora en negocios. Esa es su concepción del multiservicio. Dispone de una red estratégica de plantas y oficinas comerciales ubicadas en el centro productivo de la Argentina.
incorpora los desafíos tecnológicos y capacita a las próximas generaciones. El Campo Tecnológico Tomás es un espacio especialmente pensado para experimentar la tecnología aplicada a la agricultura, capacitar en prácticas sustentables y establecer modelos de aprendizajes para nuestros jóvenes. El proyecto CTT propone un permanente intercambio entre el sector y las comunidades desde 3 principios fundacionales: innovación, sostenibilidad y educación. Inaugurada en 2018, la Expo CTT Joven nació como una iniciativa para acercar a los estudiantes de los años finales de la escuela secundaria los últimos adelantos tecnológicos para producir en forma sustentable desde lo social, económico y medioambiental, potenciando a su vez la profesionalización de los jóvenes en sus lugares de pertenencia. Bajo el lema Innovando Futuro, la edición 2022 de la Expo CTT Joven reunió a más de 1.500 alumnos de 40 escuelas secundarias de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe, en 2 jornadas de capacitación. Tomás es una familia que trascendió el apellido y se multiplica en cada uno de sus integrantes. Una empresa 100% argentina dedicada a la comercialización de alimentos de calidad para el mundo. Tomás, líder en multiservicios para el agro. Siempre miramos más allá. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias, Vasco, por prestarte a este reportaje, a esta charlita, a este diálogo, querido amigo, que sos un experto en cooperativismo en la Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, un saludo, un fuerte abrazo a la distancia y un saludo para toda tu audiencia y a los compañeros que te están acompañando en la grabación de este programa. Muchísimas gracias, Vasco. Te decía fuera de cámaras que toda la información formativa sobre el cooperativismo, sobre la historia del cooperativismo, vos que hace tantos años que estás en esto, apuntalándolo, acompañándolo, incentivándolo, y yo digo que ustedes, en principio, corregime si no es así, el cooperativista tiene un sentido de comunidad. Es casi primario el acontecer político, en el mejor sentido de la palabra, de ustedes. Sí, como bien decías vos, Jorge, el hombre por naturaleza siempre tuvo que asociarse. En la prehistoria, si repasamos un poquito la historia, los mercaderes en el Tratado de Baba Kama quedaban demostrado que se unían para proteger sus caravanas de los asaltantes. Los productores a la margen del río Nilo se unían cuando había inclemencias del tiempo o catástrofes, y a partir de ahí después empezamos a ver la historia por gente que ha estudiado mucho y ha rescatado la historia, que empezaron en esa época a asamarse en algunos lugares estas formas de asociativismo, hasta que llegamos a lo que pasó con la revolución industrial y con el problema en el viejo continente, donde miles de trabajadores quedaban en la calle. Y empezaron a formarse estos movimientos, el movimiento cooperativo, el movimiento mutualista, que en esa época se llamaban sociedades de socorros mutuos, no se llamaban mutuales como ahora, y la gente empieza a emigrar. Nuestros bisabuelos, todos vinieron a la Argentina y tuvimos la suerte de los argentinos de que trajeron estas ideas del viejo mundo, que era el asociativismo a través del cooperativismo y mutualismo. Y en la provincia de Entre Ríos, para ser más concreto, donde yo me desempeño y donde es mi competencia, por tener a cargo la fiscalización pública de todas las cooperativas mutuales, tuvimos la suerte que don Justo José de Urquiza le dio cabida a un exiliado francés que fue Alejo Peiret,
un hombre que sembró las semillas del cooperativismo y del mutualismo a lo largo y a lo ancho de la provincia de Entre Ríos. Los entrerrianos tenemos la suerte, junto con los cordobeses y los santafesinos, que somos núcleo fuerte en el país de las mutuales y de las cooperativas, donde hoy denominamos la región centro institucional o la región centro INAES. Nosotros, los entrerrianos, con don Justo José de Urquiza, lo nombra primer director de la colonia San José, a don Alejo Peiré, que aparte se dedicó a fomentar la educación pública, que los hijos de los peones rurales no tenían, la posibilidad de acceder a un estudio. Recorrió la provincia y hoy tenemos cooperativas en la provincia que cumplieron más de 120 años de vida. Esta historia que estoy contando es para romper los mitos que por ahí instalan los multimedios, de que el cooperativismo es un tema político partidario, o que las empresas de los negros para tenerlos cautivos con los planes. Entonces, con ese tema nosotros le mostramos la agrícola regional de Crespo, que eran alemanes del Volga, que venían expulsados de esa Rusia que los persiguió, que los mató, que le violaban las mujeres, cayeron a Entre Ríos con las colonias y fundaron hoy la agrícola regional de Crespo, que es una potencia, tiene 604 empleados en blanco y tiene 5.500 socios la agrícola regional. Empezaron juntando huevo en carretas, juntaban huevo en carreta para protegerse de los acopiadores y poder generar un precio justo. Hoy esa cooperativa, por supuesto, pasaron 110, 15, 20 años con un sentido de pertenencia de todos los hijos de esos productores. Hoy tiene acopio de grano, hoy tiene estación de servicio, tiene un supermercado, son representantes de Motos Anela en la provincia de Entre Ríos, tienen una compañía de seguro, La Segunda. Y como esa te puedo hablar de la ganadera Ramírez, de la de Copar de Aranguren, de la cooperativa de servicios públicos de Seguí. Antes que sigas, es una irrespetuosidad de mi parte interrumpirte, querido Vasco, para preguntarte dónde naciste, en qué rinconcito de Entre Ríos, amigo, naciste. Nací en la ciudad de Gualeguaychú, me vine a estudiar a los 17 años, quise ser jugador de fútbol de Colón de Santa Fe. Ah, mirá vos. No me dieron mucha bolilla, terminé jugando la Liga Cerecina, llevaba 3 años de facultad y no tenía ninguna materia aprobada. Entonces mi mamá me dijo, ¿por qué no te pones a estudiar un poquito? Vivís a la cuadra de la facultad y ni la conocés. Y ahí ya me puse a estudiar un poco, ya me instalé en Santa Fe, dejé de viajar con el fútbol y todas esas cuestiones. Me recibo de abogado, me caso con Virginia Beatriz Echar, tenemos esos 2 hijos. Y después me meto a estudiar escribanía y mediación. Tengo 3 títulos universitarios. Ah, bueno. En la universidad pública, que eso hay que reconocerle a todos los argentinos que pudimos estudiar, a esos que se quejan del país, que pudimos estudiar gracias a que los argentinos pagan los impuestos y que podemos estudiar. Todo lo que hemos recibido en la universidad pública tendríamos que devolverle a la sociedad horas o capacitación o educación o asesoramiento gratuito. Nosotros una vez hicimos un grupo, en los centros barriales hicimos mediación comunitaria antes de que fuera mediación prejudicial. Estudiamos mediación y la volcábamos a los barrios devolviendo, aunque sea 2 horas de nuestra vida, porque eso hay que reconocerlo. Después se quejan y hablan de otros países y todas las cuestiones, y nosotros tenemos las universidades públicas. Importantísimo. Dime, ¿sos hincha de Colón? Por supuesto, soy hincha de Colón. Muy bien. Cuando era chico y vivía en Gualeguaychú era hincha de River, pero cuando vine a Santa Fe, porque uno de los ídolos de Colón del año 75 era Cococho Álvarez, que teníamos un medio campo con Dimiola, Cococho Álvarez, Baley, Constantino, Trocero, Villaverde, Araos, Edgar Fernández, así que bueno. Y en un tiempo, antes de irme a esa casa que te conté, que por la que tuve que estudiar cooperativismo para defender mi casa, vivía a 10 cuadras de la cancha de Colón, así que no podía ser de otra manera que fuera de Colón. Fuera de cámara me contaste una historia sumamente interesante. ¿Me la contás públicamente? Sí, por supuesto, Jorge. Nosotros no teníamos casa con mi esposa y pensábamos ver la posibilidad de sacar crédito y todo, y siempre estábamos. Hasta que un día un amigo me dijo, mirá, dice, van a construir un barrio allá cerca de fuera de Santa Fe, dice, son 142 viviendas, es una cooperativa cordobesa que lo hace, está el banco hipotecario, después en el tema, bueno, y empezamos a pagar unas cuotas con mi esposa, 3, 4 años, y no veíamos avance, hasta que de un día para otro empezamos a ver los avances, ya nos emocionamos, nos ilusionamos, era nuestra primer vivienda, y cuando nos entregan las viviendas, a los pocos meses, creo que 6 meses, varias viviendas de esas tuvieron problemas de
de vicio redivitorio y vicio oculto. Cuando nos entregaron estaba toda PPPP. Se empezaron a rajar las paredes, algunos pisos se hundieron. Bueno, había cuestiones. Bueno, entonces nos juntamos, yo era el único abogado de ese barrio, todo el mundo me venía a hablar a mí, así que bueno, juntamos la voluntad de la gente, firmamos poderes para poder iniciar las acciones legales y consultamos a un abogado especialista del tema, que había sido ex juez, y bueno, iniciamos la demanda. Bueno, la empresa vino, sabía que la perdía la demanda, bueno, empezaron a ofrecernos arreglos y qué sé yo, elegimos las 6 primeras viviendas que estaban más complicadas, la empresa las arregló, dieron la conformidad a los propietarios de esa vivienda y empezamos de a poco a desistir del juicio hasta que nos terminaran de arreglar todas las viviendas. Bueno, nunca pensé, eso pasó en el año 85, 86, gobierno del presidente Raúl Ricardo Alfonsín, y nos encontramos que en el año 2005 el doctor Jorge Pedro Busti, gobernador de la provincia de Entre Ríos, me designa en este cargo que estoy hoy, que es el presidente del Instituto Cooperativo Mutual de la provincia. Qué historia. Y entonces, tu inicio en el cooperativismo... Fue por una necesidad personal de defender mi casa y la de los vecinos que me venían a ver a mí, porque no había otro abogado en el barrio ahí. Entonces charlamos y nos pusimos de acuerdo, hacíamos asamblea, la gente estaba preocupada, había necesidades, había personas. Nosotros teníamos, por lo menos teníamos el departamento que alquilábamos y que todavía hasta que no tuviera terminada la casa no lo habíamos entregado, así que pero había gente que estaba desesperada, que fue a vivir enseguida que le entregaron la llave. Así que bueno, empezamos con la prioridad con eso y se formó ahí un lindo grupo de defensa de la vivienda. Como me gusta decir, qué muestra de comunidad, el sentido de comunidad que tiene el cooperativismo. Mirá vos tus inicios. Fuera de cámaras me has dicho que papá y mamá no están, pero están, seguramente, los dos, en especial tal vez el hijo varón, la madre, esa gran luchadora. Cuando a los 43 años tu viejo se va, esa mujer ocupa ese lugar, ¿no? Madre, padre y todo, ¿no? ¿Y se llaman cómo? ¿Cómo se llaman los dos? Raquel Amelia Campoy, parienta lejana de la actriz Ana María Campoy. Mi abuelo vino exiliado de España, a los 14 años dispararon de España, de Franco, con un primo, que el primo se quedó en Montevideo. Él vino a la Argentina, se instaló en Federación, era empleado ferroviario, Francisco Campoy, y después viene a Gualeguaychú y se casa con una mujer de Mansilla, Romilda Monti, que nosotros los hijos de la Coca, que era mi mamá, no la conocimos, a nuestra abuela materna, y conocimos una abuela que tiene una historia de vida espectacular, que era doña María Cano de Parra, una señora también española, que habían tenido algún filtreo con mi abuelo Campoy en España cuando tenían 14, 15 años. Después, bueno, después la distancia los aleja, no había celular, no había carta, no había nada, hasta que él se entera, a los 60 y pico de años, se entera en Buenos Aires, lo estaban operando de cataratas en el hospital ferroviario. Vos imaginate que en esa época una operación de catarata era toda una historia. Hoy la tecnología que tiene la medicina, y cuando sale de la operación le dice a mi vieja, alcanzame la guía, dice, y busca a la señora esta que vivía en Independencia 854, me acuerdo como que fuera hoy. Independencia 854. Atiende el teléfono un hijo, ella tiene 3 hijos varones, y le dice, ¿quién habla? La hija de Francisco Campoy. Bueno, dice que la mujer quedó como choqueada y la traen los hijos al hospital. Mi mamá me cuenta que ese abrazo, sin hablar, fue interminable. Este viejo gallego, en Cacao, porque era un gallego en Cacao, la invita a venir a Gualeguaychú y se casan. Se casan. No estaba el puente ese que vos decís, Brazo Largo Zárate. Entonces, cuando muere mi abuelo, ella era bastante más joven que él, la distancia con los hijos, ella estaba chocha en Gualeguaychú porque con mi vieja era su hija mujer que no había tenido. Claro, y mi vieja era una mujer muy piola, muy progresista. La Coca. La Coca la sacaba para todos lados a pasear. Y esa fue la abuela que nosotros conocimos. Yo me iba a ver las carreras de Fórmula 1 a Buenos Aires, a verlo a Reutemann, a Alan Pro, a todo eso, y parábamos en Independencia 854. Me iba con unos vagos de Gualeguaychú y la vieja nos fascinaba, divina, doña María. Bueno, esa es la abuela que no era nuestra abuela biológica, pero es nuestra abuela que siempre tuvimos en el alma, mi hermana y yo.
materna. Eras un joven que paraba casi en el centro de Buenos Aires, ¿no? 800 cerquita de la 9 de julio, de Bernardo de Irigoyen, por ahí. Íbamos caminando, Independencia 854. Bueno, gracias por permitirme esto. Sigamos entonces ahora con el tema cooperativo. ¿Cuál es la actividad actual? ¿Cómo ves el movimiento cooperativo en la Argentina hoy en el mundo? ¿Y cuáles son los proyectos que tienes? Y seguramente sos un tipo consultado por las cosas que me dicen, ¿no? Por muchísima gente. Bueno, el movimiento cooperativo hoy en la Argentina está cada vez más fuerte porque sabemos que en todas las crisis nacionales, internacionales y mundiales, siempre el cooperativismo ha sido un mecanismo de solución para necesidades de las personas. Hoy hablábamos de la revolución industrial, dejó un montón de trabajadores en la calle y la primera cooperativa se funda en 1844 en Roldays, en Inglaterra, donde eran tejedores, un contador y todo, y empiezan a conformar la cooperativa para solucionar sus problemas de encontrar alimentos a precio justo, todas estas cuestiones. Ese es el modelo cooperativo donde se fue copiando y donde ASI, la Alianza Internacional de Cooperativas, también se basó, y es la referencia que tenemos todos los que estamos en el cooperativismo o en este tema de la economía social. Encontramos como referencia a la primera cooperativa en Inglaterra en 1844, que se llama los Probos Pioneros de Roldays. Lo más importante de esos estatutos que estudian los autores, como Blas Castelli, como Elvira Topa, como Dante Cracoña, tenemos autores de libros de historias del cooperativismo y de enseñanzas muy maravillosos en el país, y ellos rescatan muchas cosas del estatuto, pero rescatan algo muy importante. Con las multas que le cobraban a los socios por no cumplir con tal cosa, o con aporte, o con un porcentaje de los excedentes, lo dedicaban a la educación de sus hijos, porque no tenían la posibilidad sus hijos de estudiar, de esa clase no tenían posibilidad. Y esa cooperativa pensó en algo que hoy todavía en el siglo XXI estamos discutiendo, y vos lo sabés muy bien porque te dedicás en tus programas a la educación, que la única herramienta transformadora que tiene el hombre es la educación. Total. Ellos lo pensaron, lo llevaron a la práctica y sus hijos pudieron estudiar gracias a esos excedentes que salían de cosas. Vos me preguntabas cómo está hoy el cooperativo. Bueno, mirá, nosotros tenemos algunos problemas propios y extraños. Los problemas extraños al movimiento son el ataque siempre del poder económico concentrado en la Argentina, que son los que gobernaron la Argentina toda la vida. El bisabuelo de Martínez de Oz fue el director de aduana de Bereford. El bisabuelo de Martínez de Oz fue el director de aduana de Bereford. Y hoy, en el siglo XXI, siguen gobernando la Argentina con otras caras, con otros rostros, pero es el poder económico concentrado. Y el otro poder que maneja la Argentina es el poder mediático. Entonces el cooperativismo y el mutualismo no tienen visibilidad. Esto que estamos haciendo con vos. Yo llevo 18 años y creo que la cuarta vez que me llama un periodista o gente de la comunicación o gente de comunicadores sociales. Llevo 18 años en el cargo. Y yo te voy a dar algunos números que vos los podés chequear con el INAES. En el país somos 14.000 entidades, entre cooperativas y mutuales. Representamos a 14 millones de asociados. Somos el 10% del Producto Bruto Interno y tenemos 3 millones de puestos de trabajo en blanco. Y en todos los gobiernos tenemos que ir a explicarle, en todos los gobiernos, de mi palo político y de otros palos políticos, qué es el cooperativismo y qué es el mutualismo. Cuando vos vas a algunas localidades del interior de las provincias, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chaco y Corrientes, no hay un solo pueblo que no tenga una cooperativa de agua potable. Hoy en Entre Ríos tenemos 80 cooperativas de agua potable, en pueblos de 1.500 habitantes, que si no tuviera la cooperativa no... ¿Qué sería eso? Sí. Porque la diferencia del cooperativismo y una empresa de capital es que el eje principal en el cooperativismo es la persona. En una sociedad es el capital. Eso no quiere decir que las cooperativas no necesitan recursos y no necesiten capital, pero están basadas en principios. Mirá, el otro día estuve leyendo un librito que la primer etimología de la palabra economía social la dio un francés cuando escribió Tratado de la Economía Social, donde él empezó a pensar una economía más moral. Y ahí encontró en el cooperativismo y mutualismo que son entidades que están basadas en principios de la solidaridad, la ayuda mutua, la equidad, la transparencia y la forma democrática. Y un hecho concreto que tenemos que entender los argentinos, cuando las dictaduras cívico-militares eclesiásticas
cerraron las universidades, cerraron la CGT, clausuraron los partidos políticos y no pudieron dejar de que se siga practicando democracia en la mutual y las cooperativas, porque tenían que seguir eligiendo sus autoridades. Entonces son sistemas basados en la democracia, donde Jorge Romano y el Vasco Echemendi en una asamblea valemos lo mismo, una persona, un voto, y se practica democracia. Y bueno, la definición del artículo 2 de la ley de cooperativa habla de que son entidades fundadas en el esfuerzo propio, la ayuda mutua, bla, 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 para satisfacer necesidades cultural, educativa, económica, autogestionadas por sus dueños, que son los asociados, y democráticamente administradas. Ya la propia ley de cooperativa en el artículo 2 te define el carácter de la entidad. Y en el mutualismo, a diferencia del cooperativismo, que son primas hermanas las entidades, se refiere a la seguridad social y a prestar servicios. En el cooperativismo hablamos de producción y distribución de excedentes. Vasco, por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Jesús, Moisés, Buda o el sol entrerriano permita que te pueda dar ese abrazo personalmente. Di algunas cosas que no se hayan dicho. Seguramente vamos a tener imágenes de todo el acontecer en la Argentina en este sentido. Y bueno, y si también di, si quieres, ¿qué te ha parecido esta charlita, este diálogo que nos hemos permitido? Y tu saludo para final. mí un placer, yo te veía por televisión y hoy estar charlando mano a mano con la sencillez. Mirá, yo cuando me recibí de abogado, un preso en la cárcel de Las Flores me escribió en la pared: la humildad es sabiduría, la soberbia es ignorancia. Esa humildad que vos tenés con los programas que yo veo, el manejo que tenés de la educación, de la historia, que me encanta, y cómo trabajás con los chicos, y lo más importante que hoy me emocionaste fue cuando dijiste la diferencia entre conectarse y comunicarse. Así que para mí un placer, la vi muy bien, y bueno, lo que necesiten de Entre Ríos, menos plata y amor. No, porque una vez le dije a un cliente: llámeme por lo que necesite, y me entró a llamar por cualquier cosa, ¿viste? Entonces ahora esas dos cosas no las tengo ahora para dar, entonces... Pero sí, los vamos a recibir en Entre Ríos bien cuando ustedes vayan. Amigas y amigos de toda la República Argentina, les presento con inmenso placer un hombre que ha dedicado y dedica su vida al cooperativismo en nuestro país. El Vasco, un ejemplo por seguir. Atención, país. El cooperativismo es un movimiento social originado a mediados del siglo XIX en Rochdale, Inglaterra. Se trata de una doctrina que determina la cooperación entre sus integrantes con el objetivo de lograr beneficios para productores y consumidores y crear oportunidades de desarrollo. El movimiento arribó a nuestro país proveniente de Europa a finales de esa misma centuria. Desde entonces ha evolucionado hasta nuestros días. En Entre Ríos, el Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades, IPSIMER, es un organismo dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia encargado de promover, desarrollar y fiscalizar la actividad de las entidades que engloba en el ámbito provincial. En esa línea, lleva adelante un gran número de tareas. Fortalece a cooperativas de diversos rubros, realiza la fiscalización pública, efectúa el control financiero y participa, junto a otros organismos, en la inscripción de las agrupaciones. Y además, de la mano de todas esas ocupaciones, está incursionando en actividades sociales para las cuales aporta su conciencia y perfil humano. En la actualidad, trabaja junto a 2 cooperativas de las ciudades de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, en pos de la inclusión social y paridad de minorías, géneros y personas con capacidades especiales. En paralelo, recientemente realizó la entrega de una matrícula a la cooperativa Manos Unidas Limitada, integrada por internos de la Unidad Penal número 5 de la ciudad de Victoria. Esa institución se erige como la segunda cooperativa de Entre Ríos y tercera a nivel nacional en estar formada por personas privadas de su libertad. A la par, acompaña a personas que padecieron adicciones y fueron recuperadas gracias al trabajo de instituciones entrerrianas, a quienes asiste para que obtengan un trabajo. A la fecha,
El IPSIMER los capacita en diversos oficios que incluyen el de panadero y operativo textil, y los ayuda en la adquisición de herramientas, maquinarias y equipos para el desarrollo de su labor. El IPSIMER, junto a otras organizaciones y autoridades, fue responsable del desarrollo de la colonia productiva de Guardamonte. Allí, recientemente, el gobernador provincial Gustavo Bordet hizo entrega de las escrituras de sus viviendas a los productores que forman parte de un proyecto que representa un ejemplo para nuestro país. Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades de Entre Ríos, acompañando el crecimiento justo, equitativo, democrático y transparente de un sector traccionador por excelencia de nuestra Argentina. FEDECO, más de 100 años defendiendo los intereses de las cooperativas agropecuarias y de sus productores asociados. Muchísimas gracias, Eugenia, por prestarte a este reportaje, digamos a esta charlita, a este diálogo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Dónde naciste, Eugenia? Nací en Río Tercero, Río Tercero. una localidad acá también dentro de Córdoba. ¿Tus padres viven? No, mi mamá sí. Mi mamá vive en Río Tercero y mi papá ya falleció. Mi madre no está, pero está tus padres. Vamos a hablar en tiempo presente. ¿Cómo se llaman? Mi mamá se llama Isabel y mi papá se llamaba Alberto. Mi mamá traductora de inglés y también fue preceptora en una escuela, y mi papá fue director de una escuela de oficios en Río Tercero. Mirá vos, educadores. ¿Y qué fueron Alberto e Isabel para vos? Mi papá era mi mejor amigo. Y bueno, mi mamá me apoyó como mujer. Pero en mi casa siempre se comía libros, decían, porque los dos eran docentes. Y bueno, y era lo que más me gustaba. Mi papá, cuando estudiaba en la facultad, yo volvía, porque me vine a Río Cuarto a estudiar. Río Cuarto está más cerca de Elena. Y porque mi hermano ya estaba estudiando ahí, entonces mi papá me preguntó si podía venir a Río Cuarto a estudiar, porque los tiempos no eran como ahora, era un poco más difícil ir a estudiar. Así que bueno, me vine a Río Cuarto, me anoté en contador público porque estaba en un secundario de perito mercantil de aquella época. Y bueno, y vine y cursé la carrera, me fue bien, entonces me inscribí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Tienes un hermano, dijiste? Sí, tengo un hermano, vive en Almafuerte, cerca de donde vive más mi mamá, tampoco más lejos, estamos en distintos pueblos. ¿Menor que vos o mayor? No, es más grande que yo. Dime, a ver, ¿cómo era esa niña a los 8 o 9 años? ¿Cómo era Eugenia en la escuela primaria? No, la primaria para mí me encantó ir a la primaria. Y bueno, y siempre tuve muchos amigos, muchos compañeros, qué sé yo, no sé, me sentía súper bien en la escuela, me gustaba ir. El secundario, más todavía, fui presidente del centro estudiante, también me encantó el paso por el secundario, me gustó mucho. Fui a los Scouts a los 11 años, y creo que fue una de las experiencias más lindas que tuve en mi vida, toda la vida voy a decir. Se despertó mi amor por la naturaleza, que después más adelante, charlando con una prima, ella me decía, ¿no te acordás de la abuela María, o sea, la mamá de mi mamá, cuando nos llevaba mi prima Griselda, dice, cuando nos llevaba a la huerta, que cantaba bajito y nosotros estábamos con ella ahí? Porque yo le decía, ¿por qué será que me gusta tanto esto de la naturaleza, de, no sé cómo decir, que yo siempre fui buena para los números y tengo esa facilidad? ¿Por qué no se me ocurrió estudiar, no sé, ingeniería agronómica, por ejemplo? Y me dicen, ¿te acordás que la abuela nos llevaba a la huerta y todas las plantas que tenía y juntabas las flores? Me acuerdo que juntabas las flores, tengo una debilidad por las lavandas. Y bueno, y a lo mejor viene de ahí, no lo sé.
es como recordar los veranos, siempre me iba a Los Cóndores, donde vivían mis abuelos, y abuelos de mi mamá, y pasaba ahí los veranos, siempre me acuerdo de eso. Dime, contame ahora un poco la historia, cómo llegaste a este emprendimiento siendo una contadora, a un emprendimiento que se proyecta, por lo que leí, que puede ser fabuloso. Dime, contame un poquito, a ver. Sí, cuando terminé la carrera, entré a trabajar en una empresa que hacía equipos de riego para campo, pero era muy incipiente, ¿no? Y tampoco yo podía hacer nada, lo he contado un montón de veces porque en el 2020 la provincia de Córdoba a mí me eligió mujer empresaria de la provincia de Córdoba. En ese lugar realmente no se apreciaba para nada todo lo que yo podía saber. Pero los equipos de riego que hacíamos tenían muchas partes, ¿no? Entonces, como no me dejaban administrar mucho, las personas que administraban eran mis compañeros que no sabían mucho de eso. Entonces me pedían que yo ayudara. Siempre se los cuento también, se los contaba a los chicos en la escuela cuando daba clase. Y yo gustosa de hacerlo porque es lo que me gusta, lo hacía y gestionaba esto. Y un día se vendió la empresa y vino un socio nuevo. Y este socio nuevo dice, bueno, vamos a invertir en esto, en aquello, en lo otro. Y el ingeniero que supuestamente manejaba todo, dice, yo me voy. Entonces el socio nuevo casi se muere. Y resulta ser que yo fui y le pregunté, estábamos charlando, qué sé yo, y le pregunté si él conocía cuántas partes tenía el equipo de riego. Y se puso a escucharme, entonces yo le pude mostrar el trabajo que yo había hecho durante años, todos los días, hormiga, continuamente, y le mostré una planilla enorme de qué era el equipo de riego, qué partes tenía, cómo hacíamos todo. El tipo quedó re asombrado, porque creyó que yo era nada, porque no me daban mucho lugar. Y entonces me dijo, ¿cuánto me cobras para gerenciar esto? Y yo casi me muero, pero le dije que al otro día le decía, qué sé yo, y ahí empecé a ser gerente de esa metalmecánica. Empezamos a exportar y eran equipos de riego nacionales. Vendimos a Venezuela y empecé a formarme en todo lo que era comercio exterior. Y un día tuvimos que dejar de producir y tuvimos que empezar a representar una marca de Estados Unidos, que no era lo que más me gustaba, pero bueno, era eso, o cerrar las puertas y bueno, y un día pasó que empecé a pensar siempre en querer poner un emprendimiento, ¿no? Y bueno, tuvimos una mala suerte que este socio fallece por esas cosas de la vida, y bueno, ya después los demás socios es que como que se empieza a desmembrar. Entonces le dije a mi marido, me habían ofrecido trabajar en otro lado, y fui, y tampoco era como que encajaba para mí. Yo dije, no, mira, voy a hacer mi propia empresa. Y me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y le digo, no sé, ¿no haces soja vos? No es que vamos a agregarle valor a la soja. Bueno, me dice. Y por ejemplo, y le digo, viste que hay plantas de speller, vamos a ver. Entonces empecé a mercadear y a mirar, a recorrer plantas. Busqué y busqué y busqué y las inversiones eran muy grandes. No, yo no podía tomar esa inversión. Y entonces digo, bueno, lo que vamos a hacer un día, me acuerdo que un domingo me levanté y le digo, ¿sabes qué? Estuve pensando, no hagamos speller. Y mi marido me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? Vamos a hacer algo con el speller, le digo. Si ya todo el mundo hace speller, viste, como la cancha de pádel, todo el mundo tiene cancha de pádel, después nadie más tiene cancha de pádel, ¿no? Entonces le digo, voy a hacer milanesas de soja. Bueno, le digo, vamos a hacer algo con el speller. Bueno, me dice, si te parece, sí, sí, vamos a hacer eso, le digo yo. Y bueno, así empecé. Lo primero que hice fue, hablé con un hombre dueño de una fábrica de pastas acá en Recuerto, y le dije, ¿sabes qué voy a hacer? Milanesa de soja. Va, eso está re loca. Y un poco, le digo, pero necesito un ingeniero que me ayude a desarrollar la fórmula. Ah, bueno, mirá, entonces me recomienda uno. Entonces voy con ese ingeniero. El chico, ay, pero qué bueno, que esto, que lo otro, se reengancha. Y a mi marido le digo, bueno, cuando cobre las comisiones que me faltan, vamos a comprar un terreno, que es la hectárea ahora donde tenemos la planta.
Y bueno, empezamos a ver dónde comprarlo, que esto, que lo otro, ¿verdad? Y bueno, al final compramos esto acá en Helena. Él vive en Helena, él nació, perdón, en Helena, y mientras tanto viajaba todos los días a Río Cuarto. Yo trabajaba allá y vivía allá con los chicos. Así que bueno, era como muy difícil todo. Pero digo, bueno, vamos a hacer una planta ahí. Y empezamos a ver con este ingeniero cómo íbamos a hacer la fórmula. Entonces le dije, mira, yo quiero que sea una milanesa que la puedan comer todos. O sea que no tiene que ser cara, le digo. Y tiene que tener mucha harina de soja porque es lo que yo voy a producir. Porque nosotros no tenemos muchas hectáreas. Dentro de 10 años, hoy, vamos a tener cuando mucho 40 hectáreas, pero no propias, pero no vamos a tener más que eso, todo lo demás va a ser alquilado. Así que tiene que ser algo que dentro de 10 años yo pueda mantener mi familia. Digo. Así que vamos a hacer un producto que sea así, que sea bueno, que sea sano y que tenga mucha soja y que no le pongas aditivos, no le pongas conservantes. Le puse un montón de requerimientos. Y el chico estuvo como 6 meses, no recuerdo cuánto, así preciso, pero más o menos, desarrollando la fórmula. Y bueno, y venía y la probábamos en la cocina de mi casa, distintas fórmulas que él hacía, que las cocinábamos. eh, y entonces me dice, mira, vos sabés que yo te voy a hacer la mejor milanesa del mundo, pero vos tenés que hacer un buen packaging. Entonces empecé a buscar, tuve un montón de tiempo buscando marcas, y la marca tiene que ser representativa, y la marca tiene que ser esto, y la marca tiene que ser aquello, eran tantos requisitos, y un día era súper tarde, eran, no sé, las 3 de la mañana, y busqué, o sea, en el traductor, puse soja rápida y liviana, que eso era lo que yo quería que fuera, y el producto es así, vos lo podés sacar del freezer, cocinás así como dorás el empanado, y ya lo podés comer. Entonces encontré uno que decía Enkel Soy, que es la traducción que me dio el Google en ese momento en sueco, y dije, ese nombre me gusta, ese nombre me gusta. ¿Te gusta ese nombre? Le digo a María estaba súper durmiendo. Me dice, sí, está bueno. Así que digo, ese lo vamos a poner, Enkel Soy, Enkel Soy. Y, y le digo, bueno, ya está, ya había solucionado el nombre, había solucionado la marca, ¿verdad? Y el chico me dice, vos sabés que vi que estaban dando unos créditos semilla, ¿por qué no vas y llevas la idea? Porque está re buena tu idea. Entonces fui y me senté ahí en el gobierno y le dije que iba a hacer un proyecto. Y me dice, sí, pero para hacer un proyecto necesitas tener una empresa. Bueno, le digo, pero no la puedo hacer a título personal. Me dice, no, porque esto que lo otro, pero puso un montón de requisitos. Bueno, y dice, me tenés que traer un flujo de fondos. Bueno, y un proyecto armado. Digo, sí, me dice un proyecto. Yo ya había escrito el proyecto, ya tenía un cash flow de un montón de cosas. Entonces fui y me senté en la computadora y creé una sociedad anónima y la inscribí. Y a los 7 días le llevé la sociedad anónima y le dije, la sociedad anónima se llama Gliestor, los primeros nombres, las primeras letras son los nombres de mi familia, Germán, Lautaro, Ignacio, Eugenia, y Estor se me ocurrió, o sea, también pensé un montón el nombre, pero digo, se me ocurrió porque es para que, digamos, el proyecto incluye a todos los demás que participan de en aquel momento era una locura, y hoy ya no, ya es un proyecto como más, con mucha más firmeza. Antes de seguir, es una irrespetuosidad de mi parte interrumpirte, pero antes de seguir contándonos este emprendimiento, por algo te nombraron la mujer empresaria, este emprendimiento donde demuestras una laboriosidad fenomenal, una creatividad. Los japoneses que dicen que el que no crea no crece, el que no crece se muere, pero todo eso es posible porque lo has nombrado 4 o 5 veces a un sostén que tienes, que supongo que es el amor de tu vida, al que lo despertás a las 3 de la mañana, a todo el domingo, se te ocurren un montón de cosas. ¿Y cómo se llama el amor de tu vida este hombre? Mi marido se llama Germán D'Arico y él es el socio de Gliestor S.A. también y maneja toda la producción primaria de la empresa. No solamente ha sido el sostén al inicio, sino que ha sido el compañero de camino todo el tiempo. Igual
no solamente decidimos él y yo, sino que, bueno, al final, cuando hay que tomar una decisión, alguien tiene que decidir, pero me gusta mucho que todos los que están formando parte del proyecto puedan participar de una forma u otra, porque son muchos puntos de vista diferentes. Claro, esto es, como diría, perdón, René Favaloro, reemplazar el yo por el nosotros. Sí, siempre. Yo creo que no hay esquema de negocio que se sostenga si no es de esa forma. Qué bueno. Dime, ¿y el fruto del amor con Germán, cómo se llaman esos chicos? ¿Y cuántos son? Bueno, yo tuve a Ignacio a los 22 años cuando estaba en la facultad Una piba. y aún así me recibí. Mi primer marido se fue cuando Ignacio tenía 3 años, entonces nos quedamos él y yo. Y al tiempo, unos amigos me presentaron a Germán porque era el candidato ideal, tal como lo vendieron, y no me han defraudado hasta el día de hoy. Así que Germán adopta a Ignacio, y bueno, después viene Lauti, que también, bueno, tiene el mismo apellido, y bueno, y ahí formamos nuestra familia. Ignacio tiene 25 años hoy y desarrolla todo el área de marketing y comercio Mirá vos. interno y externo de la empresa, y está estudiando comercialización. Muchísimas gracias por permitirme que te pregunte estas cosas, Eugenia, porque detrás de todo emprendedor, te dije fuera de cámaras, detrás puede ser un grande, yo he entrevisto empresas muy grandes de la Argentina, de la agroindustria, pequeñas, cooperativas, pymes, detrás de cada uno hay una historia de vida, y vaya si la hay en la tuya. También el crecimiento es producto de la adversidad, y te han pasado cosas, siendo muy jovencita, así que no hay duda, pero estás para crecer. Por ahí leí algo de China, ¿qué es? Contame. Hace unos años fuimos a representar a Argentina a la CIAL de Shanghái, es una feria internacional de alimentos, y fuimos a una ronda de negocios en Beijing. Fui yo sola, pero bueno, fuimos con varios empresarios de Argentina, y yo formándome como empresaria. Pero lo que digo es que esa noticia de China se dio un poco así como relevante, porque después fuimos a muchas rondas internacionales y seguimos desarrollando el mercado de comercio exterior. Cuando fuimos a cada una de ellas, fuimos aprendiendo un montón de cosas. Volver, por ejemplo, de China, cuando tuve la ronda en Beijing, una empresa se reunió conmigo y explicaban, me preguntaban un montón de cosas, y al final del día yo tuve otras reuniones y quisieron volver a reunirse, y cuando se sentó el señor me dijo que él quería comprar la empresa. Quería comprar mi empresa, quería comprar el proyecto que yo le había dicho, había sido una de las primeras reuniones. Entonces yo le preguntaba a la traductora, si bien hablan en inglés, a mí me gusta que hablen cada cual en su idioma, pero la traductora me dice, sí, quería el know-how. Y yo le dije que no, porque yo, y todos después me dieron con un caño por lo que había dicho, pero es que yo le dije que no la quería vender, porque yo quería hacer milanesa de soja. O sea, yo quiero agregar valor al producto que hace mi país. Entonces yo le decía a él que no, que yo no quería vender la empresa, yo quería agregar valor, porque mi país necesita agregar valor a la soja. Yo no quiero vender la soja como un commodity, y tengo esa esperanza fundada de que le encontremos la vuelta para que no se siga vendiendo como un commodity. Yo quiero esto de que mis hijos les quede este legado, que vean que sí pueden lograr un sueño, porque para nosotros pasó a ser un sueño. El día que dije, ¿sabes qué? No hagamos más soja convencional, hagamos soja orgánica. Te vuelvo a interrumpir porque ahí está el tema. Cuando es ingeniero joven, que acercaste y que vos le decías, yo la milanesa no le pongas esto, no le pongas aquello, ya transitabas por el camino de lo difícil, pero que es lo que el mundo está pidiendo, que es lo orgánico. Sí. ¿Ya en tu mente había algo de eso o no? Sí, y sin saber todas las cosas que aprendí en estos últimos 12 años, porque nos formamos como productores orgánicos, como elaboradores de alimentos, pues yo no sabía cómo se hacía un alimento. Yo quería hacer un alimento y no sabía cómo se hacía un producto con valor agregado,
desde la industria alimenticia, no sabía todos los requerimientos que tenía, no puse resistencia a ninguno de todos los requerimientos que me pidieron, siempre como que me parecieron interesantes y digo, bueno, me parece que si haces un alimento para personas humanas, es interesante el compromiso y la empatía con todos esos sectores y empezamos a desarrollar eso de decir, bueno, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Entonces empezamos a revisar fórmulas que podría uno pensar que, bueno, ¿para qué? ¿Qué necesidad si esa fórmula la gente la come, se vende? Porque nosotros tenemos una función social, hacemos alimentos, ¿no? Y además que el alimento tiene que tener ciertas condiciones para, para que el mundo de los alimentos se desarrolle en este sentido, ¿sí? Así que bueno, trabajamos en la fórmula, trabajamos ahora en los nuevos packaging, trabajamos en la certificación orgánica de la producción primaria, que ese fue un desafío muy grande. Argentina tiene un modelo súper extensivo y concentrador de la tierra para decir que es posible tener rentabilidad. Entonces nosotros si lo relacionamos con una actividad industrial a la que le agregamos valor, esa creencia está bastante, digamos así como que pierde solidez, porque a nosotros nos llaman de muchos lados para que contemos cómo puede ser que con tan poquita hectárea puedas hacer un alimento de calidad y puedas tener rentabilidad y dar trabajo. Dar Que trabajo. parecería que hay que tener más de 700 hectáreas para tener una producción que alimente o que dé empleado, dé trabajo, digo, a las personas que tenemos. ¿Cuánta gente te acompaña, Eugenia? Somos como alrededor de 10, 12 personas ahora. Tenemos empleados de planta permanente, empleados que varían de acuerdo a la producción, y después tenemos 6 mujeres asesoras que trabajan conmigo y que me asesoran en distintas áreas. Por ejemplo, una de las últimas es la ISO 22000 que empezamos a certificar este año, porque a mí más que China me interesa el mercado orgánico de Europa. Este año estuvimos en la Feria de Barcelona. Barcelona tenía un pabellón muy grande de orgánico que no es tan común, ¿sí? Que otras ferias sí lo tienen, como por ejemplo Perú. Mi función dentro de la empresa ahora es buscar cuáles son las exigencias del mundo con respecto a ese tipo de cosas. Y venir y decirles, bueno, yo lo que vi en la feria es esto y me parece que lo que tenemos que enfocarnos es en esto, porque ir a una feria no es solo para ir a vender. El que piensa que es solo para ir a vender pierde el tiempo, porque por ejemplo, hoy puede ser que sigamos trazando posibles negocios con Perú, que fuimos hace 4 o 5 años a la feria, ¿no? Nosotros, también otra cosa que tiene nuestro modelo es que nos gusta vender al pequeño comerciante y hemos reconquistado ese tipo de forma de distribución. Muchas veces nuestros productos, por ejemplo, estamos en el centro de Córdoba, entonces llegar a Buenos Aires son cosas muy difíciles. Acá las variables son muy diferentes a como se viven en otras partes de Argentina, ¿sí? Entonces, la cadena de distribución del congelado es sumamente cara y hace que las personas no se beneficien con estos productos, porque llega todo a un valor tan alto que no todos pueden acceder, y a nosotros nos preocupa la seguridad alimentaria en ese sentido. No hay acceso para las personas y solamente los que tienen poder adquisitivo alto pueden acceder a los productos. Entonces trabajamos en la cadena de distribución para que, por ejemplo, producimos para personas que distribuyen allá, vienen, retiran la mercadería y ellos lo diseminan en un montón de puestos pequeños que tienen freezer y que también es una limitante del congelado, pero que no vamos al súper. La cadena de retail para nosotros realmente
no hemos tenido grandes resultados. Siempre ha sido un ganar para el súper, no un ganar-ganar para las dos partes. De la otra forma, nosotros podemos hacer que la milanesa que hacemos llegue a más mesas, que es lo que nos importa, ¿no? Y como lo que nos interesa es la trazabilidad, al hacerla orgánica, nosotros podemos establecer la trazabilidad desde que la soja fue implantada en el lote hasta que llega a la mesa. Bueno, por ahora, Eugenia, te saludo con el corazón y la mente. Dilo algunas cositas que yo no te he preguntado o no has dicho. Y bueno, y también te pregunto qué te ha parecido esta charla, si te molesté demasiado. No, para nada. No, ¿cómo va a ser molestar? Aparte, lo único que hice fue contar, nada más. No, me sentí súper cómoda, ¿no? Lo que más queremos es que todos puedan pensar que si tienen un sueño parecido, que creo que lo pueden lograr. ¿Por qué no? No sé, a mí me pasó, podría pasarle a otro. No sé, te agradezco muchísimo. Bueno, amigas y amigos de toda la República Argentina, con un inmenso placer presento una mujer empresaria, creativa, luchadora, inteligente, capaz de elaborar un producto no solo para la Argentina, sino para el mundo, un producto que está requiriendo el mundo moderno, una alimentación mejor para todos. Y también esta mujer es un ejemplo por seguir para todos los emprendedores de nuestro país. Atención, amigos. Gliestore es una empresa nacional que nació en 2010. Fue fundada por 2 jóvenes emprendedores de la localidad de Helena, provincia de Córdoba, que buscaban agregar valor a las actividades que desarrollaban, la producción agrícola y el asesoramiento gerencial de empresas. Poco a poco, la envergadura de los negocios creó un proyecto que bautizaron Gliestore, una denominación compuesta por las iniciales de los integrantes del grupo familiar. Gliestore es una empresa que genera productos para personas que forman parte de una nueva generación que consume alimentos que combinan nutrición y salud. Está conformada por profesionales de diferentes sectores productivos abocados a la tarea de agregar valor. La firma cuenta con el registro de la marca Enkel Soy, productos alimenticios a base de soja para el consumo humano. Los productos Enkel Soy son fáciles de preparar y súper nutritivos. No tienen aditivos, conservantes ni harina prefrita, lo cual reduce al 0% el contenido graso y otorgan un alto aporte proteico. Gliestore elabora milanesas de soja comunes o en 4 sabores: jamón y queso, queso y cebolla, humita y espinaca y queso, snacks de soja, mezcla para milanesas y harina industrial. La empresa desarrolla buenas prácticas de manufactura en su proceso productivo. Las BPM constituyen el conjunto de procedimientos que garantizan la producción higiénica de los alimentos. Su aplicación permite obtener productos saludables y de calidad. Además, la inocuidad de los alimentos es una característica de calidad especial que aseguran las BPM. Y sumado a todo ello, se encuentran en el tramo final del camino cuyo destino es alcanzar la certificación ISO 22000. Ese objetivo implica cumplir con estándares de alta calidad e inocuidad alimentaria y elaborar un producto libre de sal agregada y glutamato monosódico. Y también trabaja para certificar sus alimentos como 100% orgánicos. Una empresa que genera una sinergia única que le permite lograr un proyecto innovador y de crecimiento para la comunidad. Una compañía argentina que produce una nueva generación de alimentos.
Agroimpulso San Basilio, materiales para la construcción. Felicita a Gliestore por su constante crecimiento. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. En Mar de las Pampas, Cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Hace tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Cabañas Lemú, 100% naturaleza. Muchísimas gracias, amigas y amigos de toda la República Argentina, por compartir este tiempo con nosotros. Mañana, 22 de noviembre de este año 2022, a las 7 de la mañana, la mayoría de los argentinos estaremos frente al televisor para alentar desde aquí a nuestra selección nacional, aquellos que amamos o no la bola. Somos un país futbolero, así que estamos atentos, con ganas, esperanzados de lograr el primer triunfo de esta serie de triunfos que debieran darse hasta lograr, si Dios así lo permite, el título mundial, que se lo merece esta selección, que se lo merece Scaloni, que ha hecho muy buen trabajo hasta ahora. Llevan 36 partidos invictos, no es poca cosa. Están unidos, contentos, y también todos los argentinos. Yo pienso que todo el mundo quiere el triunfo de Argentina por un hombre que adoran en todo el planeta, que es nuestro Messi. Todo eso mañana. Vale un pequeño comentario que también tiene que ver con estas cosas de los argentinos. Hay muchísima gente que no llega a fin de mes, hay gente que tiene trabajo, aunque ahora se ve mucha gente trabajando. Sin embargo, vamos a gastar, tomen nota, $5.000 millones en Qatar. $5.000 millones que salen de la República Argentina para que los argentinos que tienen ese privilegio lo gasten en otro país, en Qatar. $5.000 millones. A veces uno se pregunta, qué extraño es todo en la República Argentina. Cuando uno sabe, además, que hay centenares de miles de millones de dólares en los paraísos fiscales de señores de la República Argentina. Ese dinero lo tienen ahí. Ahora, con una información que le estaría dando Estados Unidos a la República Argentina sobre esos dinerillos en esos paraísos, pareciera que por lo menos podrían ingresar $5.000 millones, casi la misma cifra que nos gastamos en Qatar. Bueno, a gozar, a disfrutar, hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. Muchísimas gracias por acompañarme todas las semanas. Hasta entonces. Chao, amigos.